Colegas, les saluda el profesor Dr. Carlos Chaparro. Yo soy ortodoncista, odontopediatra, educador, investigador, creador de OIC Dr. Chaparro System, ortodoncia invisible segmentaria por encapsulamiento para tratamiento en pacientes tanto pediátricos como adolescentes y adultos. Actualmente director científico de programas en ortodoncia en Atlantic University en Miami, Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre el uso de los arcos de curva inversa. Las aplicaciones, la biomecánica. Entonces, lo usamos siempre que hay, en los primeros inicios, unas mordidas profundas. Ejemplo, nosotros recordemos que hay mordidas profundas causadas por el arco inferior, por curva de Spee profunda. En ese orden de ideas, vamos a organizar un arco, observémoslo aquí en la parte inferior, con esa condición. ¿Perfecto? Aquí el arco no está montado sobre los slots, pero lo que quiero yo es que ustedes observen que la arcada dentaria toma la forma del arco. O sea, el arco es el que comanda el movimiento, la física del movimiento ortodóntico. Entonces, ¿qué pasa en el segmento anterior? Donde el arco desciende, los dientes descienden. Recordemos que este es un arco inferior con curva de Spee profunda que está produciendo probablemente una mordida profunda. Entonces, donde el arco sube, los dientes suben. Quiere decir que el sector de premolares y mesial del 6 van a intruir. Y en el 7 producen intrusión. Ahora, otra cosa interesante de este arco es que, como lo vemos allí, produciría en el segmento anterior, hablemos de canino a canino, una proinclinación dentoalveolar con torque positivo de corona y negativo de raíz. Eso sería interesante para obviar cualquier tipo de alteración de posición. Y en el segmento posterior también se produce una ligera distalización de los molares con mesialización de coronas. Este efecto produce indudablemente en paciente de mordida profunda un levantamiento de mordida. ¿Por qué? Pues producido por la extrusión de segmentos intermedios. Recordemos que los pacientes, en su gran mayoría que tienen mordida profunda causada por una curva de Spee, tienen disminución del tercio inferior de cara. Entonces hacemos un acompañamiento de posicionamiento ideal dentario, pero también manejamos la alteración en sentido vertical de ese paciente. O sea, aumentamos el tercio inferior de cara, corregimos el perfil del paciente. Perfecto. Podemos iniciarlo con arco cero redondo para mayor tranquilidad. Después pudiésemos pasar a arco rectangular. En arco redondo, ¿qué acostumbramos a usar? Arcos de curva inversa termoactivados. Perfecto. 0.016. Puede ser 0.014, de acuerdo a la posibilidad que tengas tú de adquirirlos. ¿Okay? Y cuando ya usamos arco rectangular, usamos arcos también ultralivianos. Arco rectangular 0.016 por 0.022. Ojo, termoactivados, los arcos de última generación. Recordemos que estos arcos termoactivados tienen una condición biomecánica maravillosa por el hecho de tener un componente que es el cobre. Recordemos que termoactivado es níquel, titanio, cobre. El cobre le da las propiedades térmicas. Eso permite unos movimientos y unas fuerzas diferenciales durante todo el tratamiento de acuerdo a la alimentación que tenga el paciente. Si se está tomando un café caliente, el arco se vuelve más rígido. Y si toma algo frío, se vuelve más lábil, más leve. Eso tiene características importantes como son respuesta tisular ideal. Estamos trabajando con arcos de fuerzas leves y continuas. Tiene un movimiento muy rápido, casi que cercano a movimientos biológicos. Perfecto. Y otra condición maravillosa que nos gusta a nosotros y al paciente, y es que no tiene sensibilidad, no tiene dolor. Puede haber alguna sensibilidad del movimiento dentario, pero no hay dolor. Esas son características maravillosas del arco de
intrusión. Ahora, si tú ves cómo vamos a pasar en esta imagen que nosotros tenemos, entonces observemos que la mordida profunda, la imagen que tú ves aquí, ya corresponde, mira, a una mordida profunda producida por extrusión de segmentos anteriores. Observen que viene la trayectoria gingival, guíense por la línea o la altura gingival, y cae abruptamente a partir de canino. Perfecto. Entonces aquí el arco de curva inversa, vamos a diseñarlo rápidamente, estaría colocado de la siguiente manera. Ahora, recordar que en todo caso clínico hay que seguir las etapas de tratamiento ortodóntico. Entonces, primero hacemos alineamiento y nivelación con 0.012 3 meses, 0.014 3 meses, y después ya podemos organizar un arco de curva inversa para ir corrigiendo eso. Entonces vamos a diseñarlo aquí rápidamente, dibujámoslo en verde para recordar que estamos ok allí. Entonces vendría este arco así, vamos a poner un poquito más intenso, está perfecto así. Entonces venimos acá, mira, este es el arquito, este sería el arco. Vamos a hacerlo. Esa sería la proyección del arco o la biomecánica, pero ya aquí este arco tendría esta forma. Vamos a diseñarlo. Este es el arco, mira, de curva inversa con ese tipo de inclinación. Entonces veamos cuál sería la física del movimiento ortodóntico. Perfecto. Recordemos que el arco comanda la forma del arco dentario, este arco de Nitinol. Entonces, donde el arco sube, como es en la parte anterior, es indudable que este segmento anterior sube. Perfecto. Se intruye. Ya veremos los porcentajes. En la parte posterior también, mira, donde el arco sube, el segmento dentario involucrado también sube. ¡Ojo! Y en la parte intermedia en reacción, porque estamos trabajando planos diferentes, sucede una extrusión, tanto de cúspide mesial del 6 como de 4 y 5. Esa extrusión nos produce indudablemente un levantamiento de la mordida. Mira qué interesante. Entonces estamos corrigiendo posición dentaria, pero también corregimos la dimensión vertical del tercio inferior de cana que está involucrado aquí en esta oclusión. Entonces, así nosotros ya corregiríamos en primera instancia esa mordida profunda en el arco superior. Recordemos, como finalizando, en arco superior, cuando tenemos mordida profunda causada exclusivamente por el componente superior, arco dentario superior, usaríamos arco perfecto de curva inversa. Observémoslo. De esta forma, colocado en esta posición, o sea, en forma como de hamaca. Perfecto. Y si la discrepancia está causada por el arco inferior, es indudable que tendría que ser así. Esto lo usamos normalmente cuando hay curva de SPI profunda. Ahora, ojo, que muchas veces hay una alteración compartida. Entonces hay mordida profunda porque el arco superior desciende. Perfecto, en la parte anterior. Y el arco inferior asciende. Entonces son los dos componentes dentarios los que están implicados aquí. Conclusión, arco de curva inversa superior y arco de curva inversa inferior, para producir finalmente intrusión de segmentos anteriores, perfecto, y extrusión de segmentos medios e intrusión de segmentos posteriores. Recordemos que aquí hay una acción del arco por estar en diferentes planos según la tercera ley de Newton. Entonces, normalmente, ¿cierto?, la biofísica del movimiento ortodóntico nos da a entender que el mayor movimiento se produce, ojo, en los sectores de menor resistencia al movimiento, que en este
caso son los segmentos intermedios. Es más fácil extruir que intruir. Pero ojo, para que todo se produzca, debemos usar las leyes de no reabsorción del profesor Chaparro. En ese orden de ideas, tendríamos que tener levantamiento de mordida con los planos oclusales, uno deslizante y otro de engranamiento, que lo estamos viendo en nuestros videos. ¿Perfecto? Bueno, ya con esta explicación espero que ustedes hayan tenido una concepción de cómo se manejan los arcos de curva inversa en estos casos. Ahora, nosotros en nuestro sistema de Orthomastery tenemos unos arcos que son los arcos de intrusión y extrusión, que son, digamos, altamente efectivos, porque en esta condición nosotros tendríamos que ya hacer otros ajustes de arcos rectangulares, redondos, con arcos de curva inversa prefabricados, prediseñados. No necesitas hacerlos, ya vienen listos. Con los arcos de curva de intrusión y extrusión, que también están en nuestros videos, entonces los movimientos ya no son en forma de lengua accional, o sea, no caen así, sino ya caen conservando el plano paralelo a Frankfurt, o sea, los planos incisales paralelos. Entonces es mucho más fácil, no tenemos ni que reposicionar y es mucho más fácil el efecto. También lo tenemos en nuestros videos. Y ya con esto, inscríbete, comparte esta información con tus colegas, déjanos tus comentarios, la banderita de tu país nos agrada y envíanos casos clínicos para poderte apoyar de esta forma virtual. Les envío un fuerte y excelente abrazo.